¿Has escuchado de embeddings, base de datos vectoriales, RAG, agentes, flujo de ejecución? Muchos creen que para desarrollar una aplicación con IA basta con conectarse a una API del modelo y es por ello que piensan, hoy en día el trabajo como programador está desapareciendo. Pero lo cierto es que están ignorando todo un mundo que hay por detrás. A lo que quiero llegar es que para desarrollar hoy en día aplicaciones con IA, se hace en principio diseñando una arquitectura donde todas estas piezas encajen bien. Y todo esto son muchos pasos. Por suerte existen frameworks que lo simplifican todo, como LangChain y LangGraph. Entonces, antes de empezar este tema, quiero compartirles que puedan revisar mi blog de Edison Coronado, donde estoy subiendo contenido referente a este tema, que sirve como base para poder ir entendiendo lo que es el desarrollo de aplicaciones, como por ejemplo esta publicación, donde explico los niveles de autonomía en aplicaciones de IA. Vamos con la aplicación que he estado desarrollando. En esta aplicación tengo una parte de archivos.emp, luego los settings, los change y el main. Empezamos con las importaciones, donde importo el typedit y el annotate. Estas importaciones, en el caso del typedit, me permiten definir el, cómo se va a pasar un parámetro a un objeto, en el cual voy a estar definiendo un diccionario con sus respectivas keys, que estas van a ser las mismas que son las propiedades del objeto al cual se le está pasando. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clase persona y le vamos a pasar un parámetro de type etiquet, esta clase persona va a tener propiedades de name y age, nombre y edad. Entonces, para poder instanciar esta clase persona, en el diccionario que se le va a estar pasando, va a tener que tener las keys van a ser las mismas de las propiedades de la clase, el name y el age en este caso. Y el annotate me sirve para poder trabajar este parámetro como una lista. Los mensajes que te van a estar dando entre el agente IA y el agente reflexivo los voy a estar guardando en una lista de mensajes como metadatos. Luego voy a importar la librería de add-message porque si ingrese un nuevo mensaje, este se va a añadir y no va a estar reemplazando al mensaje anterior. Luego voy a importar el end y el statecraft. El statecraft me permite construir el grafo de la gente y el flujo que se va a estar manejando entre los nodos. Luego vamos a importar el message y el human message del LangChain Core. Aquí me parece importante explicar un poco lo que es el human message. Y el human message es un agente que va a reemplazar a un humano. Porque cada vez que el agente IA me dé una respuesta, eh, vamos a utilizar un agente reflexivo que está representando a un humano para que pueda dar una crítica constructiva a ese mensaje que se ha dado como respuesta el agente IA, con el objetivo de ir mejorando esa respuesta. Y por último, en las importaciones vamos a llamar al archivo change, que es este archivo que tenemos aquí, y vamos a importar las funcionalidades de la cadena de generación y la cadena de reflexión. Esta la vamos a utilizar luego. Y como segundo paso tenemos el esquema de estado del grafo. Aquí ya yo estoy eh, definiendo la clase del message graph y cómo este va a estar trabajando. Este message graph es el que representa los mensajes, la comunicación que se va a estar dando entre los dos agentes, agente IA y el agente reflexivo. Entonces, esta comunicación la estoy guardando en esta clase message graph como un tipo diccionario para que con una estructura de datos tipo annotate se vayan añadiendo los mensajes, como había explicado, se añadan y no se sustituyan lo que ha dicho anteriormente el mensaje y
y esto lo voy a pasar como una propiedad de nombre messages. El tercer paso va a ser la creación de los nodos del grafo. Aquí voy a darle el nombre a cada uno de los nodos, que el primero va a ser el generate y el segundo va a ser el reflect. Esto va a hacer referencia, para que me entiendan, aquí estoy diciendo, va a haber un nodo que se va a llamar generate y otro nodo que se va a llamar reflect, nada más. Eso es lo que se dice aquí. Y luego aquí indico qué es lo que hacen cada uno de esos nodos. Eh, el nodo de generación, le digo, vas a recibir como parámetro una clase messageGraph, que es el mensaje que se va a estar dando entre estos agentes de tipo state, porque a mí lo que me interesa no solo es guardar lo que se están diciendo, sino lo que se hizo. Entonces, eso se va a recibir con esta clase y se va a invocar a la cadena de generación, y como respuesta de esta cadena de generación se lo va a retornar en un diccionario con la key messages. Y lo mismo vamos a hacer con el nodo de reflexión. Vamos a recibir como parámetros los mensajes que va a estar guardando la memoria, va a estar guardando la comunicación y lo que se hizo, y se va a y se va a invocar a la cadena de reflexión, y como respuesta se va a retornar el contenido en la key de messages. Este nodo, como había dicho, va a buscar dar una crítica constructiva para poder mejorar el, la respuesta que hemos recibido de la gente IA. Como cuarto paso tenemos la construcción del grafo de estado. En este paso yo estoy instanciando el grafo de estado en un builder, y luego estoy empezando a añadir los nodos, el nodo de generación y el nodo de reflexión respectivamente, con sus funcionalidades que hace cada uno de estos nodos. Y luego le digo por qué nodo vamos a empezar. En este caso vamos a empezar por el nodo de generación. Como vemos en este diagrama, le digo aquí, vamos a empezar. El primero al momento de iniciar este gráfico va a ser el nodo de generación, el generate. Esto es lo que se hace en el cuarto paso. Luego, el quinto paso de creación de las aristas del grafo. Aquí ya empezamos con la lógica de este agente. Tengo una función llamada shouldContinue, donde recibimos este historial de mensajes con la clase MessageGraph, y le digo, si recibimos más de 6 mensajes, automáticamente retornamos al end. Y si no, llamamos al nodo reflexivo. Esta funcionalidad no tendría sentido si no la agregamos al grafo. Y es aquí donde le estamos agregando al builder, que representa que es la instancia del grafo, en un add conditional edges, un condicional de aristas. Está agregando donde le digo, desde el nodo de generación vamos a trabajar con la funcionalidad del should continue, y la ruta de mapeo va a ser entre los nodos de reflexión y el estado end. Y luego digo que vamos a agregar una arista definida que no va a tener ninguna condición. Simplemente decimos que del nodo reflexivo automáticamente va a ir al nodo de generación. No va a haber ninguna condición aquí. De forma visual, esto se puede explicar que el nodo de generación va a estar iterando con el nodo reflexivo con 6 mensajes. Entonces va a mandar un mensaje, luego va a tener una respuesta del reflexivo, y así va a estar iterando 3 veces hasta completar los 6 mensajes. Y una vez que se completen esas iteraciones, va a salir automáticamente al end. Ya que una vez que llegue al reflect, nosotros tenemos ya definido que la respuesta tiene que ir automáticamente al nodo de generación. Como nosotros ya tenemos definido el grafo de los nodos y las aristas y cuál es su flujo, en el sexto paso ya vamos a lo que es la compilación del grafo. Hacemos el compile y hacemos la recompilación y lo guardamos en el Reflection Agent. Una vez que ya tenemos definido este agente, vamos a imprimirlo en formato Mermaid.
y de esta forma nosotros vamos a poder visualizarlo. Y aquí lo tenemos. El último paso es el de la ejecución del agente de reflexión. Como cualquier otra aplicación de Python, definimos el name que va a ser el main y aquí estoy poniendo un print y digo como mensaje de entrada, que va a ser un mensaje de humano, estoy poniendo este contenido. Ayúdame a escribir una publicación de LinkedIn sobre inteligencia artificial. Este contenido lo guardo en el formato requerido para poder enviarlo a la gente en un input con la Key Messages y se invoca a la gente. Y ya la gente sabe cómo trabajar este input, en el cual consiste, como ya viene definido, en una iteración entre el agente IA y el agente reflexivo. Recibe el mensaje de entrada del humano y el IA responde de acuerdo a ello. Luego comienza la iteración con el agente reflexivo que representa al humano y le indica cómo se podría ir mejorando. Le indica por qué esta publicación puede volverse viral, la longitud recomendada de palabras, aquí dice entre 200 y 250, le dice el estilo que debe utilizar y las optimizaciones necesarias para el hashtag y la hora de publicación. En base a ello, el agente IA responde y le da la siguiente respuesta, de acuerdo a la crítica que había recibido del agente reflexivo. Y continúa esta iteración con el agente humano, indicando qué mejoras se pueden dar, y así sucesivamente el agente IA responde. Y esto se da de forma iterativa hasta completar los 6 mensajes que nosotros ya hemos definido de forma fija. Obviamente que esta iteración es un ejemplo inicial de cómo podemos trabajar esta parte, pero tengan en cuenta que esto se puede optimizar hasta que la gente pueda fijar en qué momento considera ya ok que está la respuesta y no necesita más iteraciones. Tenemos una respuesta final del agente IA donde nos dice la automatización, el catalizador de la productividad del siglo XXI. Y acá va diciendo, ¿no? La automatización ya no es una opción, es un imperativo. Ahí explica en base a unos estudios y cómo esto puede aumentar la productividad hasta un 30% y reduce costos operativos del 15% en promedio, según estos estudios. Y luego dice 3 tendencias que están cambiando el juego, la hiperautomatización, la IA generativa aplicada a flujos de trabajo y la automatización basada en datos, el Data Driven Automation. ¿Y qué significa esto para tu organización? Esto está interesante. ¿Cómo afecta esto a los líderes, a los equipos y emprendedores? Muy interesante. Y finalmente hacemos un llamado a la acción y indicando que si ya estás implementando automatización, comparte tu experiencia. ¿Qué procesos has visto? Comparte tu experiencia. Aquí dejo algunas preguntas, ¿no? ¿Qué procesos han visto mayor retorno? ¿Qué métricas utilizas para medir el éxito y qué desafíos has superado? Y finaliza con una frase, construyamos juntos la próxima generación de trabajo inteligente. Para cerrar esta publicación y aquí unos hashtags para poder tener mayor alcance esta publicación. Y aquí un tip, ¿no? Diciendo que es recomendado hacer esta publicación en un determinado horario para maximizar la visibilidad. Interesante. Y es así como nosotros tenemos esta respuesta final. Este es el grafo de esta agente que hemos desarrollado, que considero como punto de partida para aplicaciones más avanzadas. Y las siguientes las estaré publicando en mi blog, en mi canal de YouTube y esta aplicación la estaré compartiendo en un repositorio de GitHub. Los enlaces los estaré dejando abajo en los comentarios del vídeo. Hasta una próxima oportunidad. Bye bye.